almohadas alrededor. Y si no fuese suficiente, colocaba una almohada más en el piso, por si en algún momento me quedo dormido, me lleva el cansancio, por lo menos allí se puede apaciguar aquel dolor para que el impacto, el golpe no pueda ser muy fuerte. Como papás nos anticipamos a muchas cosas. Por eso es que decimos a nuestros hijos, no avances, hay límites, no continúes en eso, porque queremos evitar el dolor. Pero también nos adelantamos a ciertas situaciones para que si llegase a acontecer, el dolor sea menos. Lo mismo aconteció en la eternidad. Antes que Dios creara este mundo perfecto y antes que Adán y Eva fuesen creados, al saber de que estos seres iban a tener libertad, Dios ya proveyó un plan de salvación para que si estos llegan a caer o a elegir mal, el impacto de la caída no pueda ser tan fuerte. Y allí en el piso colocó un colchón y ese colchón era un cordero y ese cordero era Cristo. Antes de que la creación se diga haya luz, en la eternidad se dijo haya cruz. Antes que Adán y Eva fuesen creados, ya existía un plan de salvación. La Biblia menciona que el plan de salvación fue desde la eternidad. ¿Más por qué? Porque el hecho de poder crear un ser libre, pues hay la posibilidad de que se use mal la libertad. Eso aconteció en el cielo. Dios no creó a Satanás. Él se convirtió en Satanás. ¿Por qué? Porque usó mal su libertad para rebelarse en contra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el plan de salvación y cómo esto fue revelado desde el principio. Y pasaron 4000 años para que esto se cumpla. Desde el Edén hasta el nacimiento de Jesús, pasaron 4000 años. 2000 años hasta el diluvio, y del diluvio hasta el nacimiento de Cristo, 2000 años más. Finalmente Dios cumplió su promesa y vino para poder salvarnos. Hoy queremos ver de cerca detalles de ese plan de salvación y cómo el futuro fue revelado para Adán y Eva desde la entrada del pecado. Muy bien, estamos listos entonces para poder comenzar esta jornada. Eres bienvenido y como siempre, allí con Biblia en mano para poder estudiar la palabra de Dios. ¿Estás listo? Muy bien amigos, listos entonces para un tema más. Y ahora vamos a ver cómo Dios reveló el futuro para Adán y Eva en cuanto ellos cayeron allá en el jardín del Edén. El futuro de salvación también fue revelado porque fue diseñado desde la eternidad. El pecado no cayó por sorpresa. Dios ya tenía la solución antes que surge el problema. Y si el mayor problema del universo tiene solución, ¿cuánto más nuestros problemas, que son más insignificantes? Dios tiene solución para nuestros problemas. Antes que suceda un problema, Él ya tiene la salida. Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra y queremos rogarte una vez más que tu presencia con nosotros pueda guiarnos al estudio de esta verdad. Que tu palabra pueda ser luz en nuestra vida, pueda traer la verdad que necesitamos y podamos contemplar el sacrificio de Jesús como ese acto de amor que necesita ser correspondido. Por eso hoy abre nuestro entendimiento para poder entender y aceptar. En el nombre de Jesús. Amén. Futuro revelado para Adán y Eva. Esta es nuestra serie, el futuro revelado, y vamos a estudiar el plan de salvación. ¿Cuál es el deseo fundamental de todo ser humano? Desde que nace. Vivir. Y eso está en nuestro ADN. Queremos vivir. A menos que una enfermedad nuble totalmente nuestra mente y querramos la muerte. Pero todo ser humano, no importa la circunstancia que viva, no importa lo que tenga o no tenga, lo que quiere es vivir. La evidencia es que nadie se proyecta para la muerte. Todos hacemos planes a largo plazo, ¿verdad? Próximo año
de aquí a 10 años, a 15 años, y nos visualizamos en el tiempo. Pero nadie está pensando, ¿y si mañana no despierto? No, nadie está obsesionado con eso. Porque a la verdad fuimos creados para la vida. El libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice que Dios colocó en nuestro corazón el deseo de eternidad. Fuimos creados para vivir, diseñados para vivir. Desde ese punto de vista, la muerte llega a ser un intruso, llega a ser una tragedia, llega a ser algo inesperado. Por eso, aunque el ser humano sabe que va a morir, nunca aceptará la muerte como parte de su existencia y nunca lo aceptará, jamás. Puedes explicar de la manera que quieras, el ser humano siempre va a querer saber qué hay más allá de la muerte, qué hay más allá. Nadie se queda, murió y ahí se acabó, no. Entonces a partir de allí han surgido muchas ideas, muchos argumentos, qué sucede cuando uno muere, qué sucede, etcétera, etcétera. No es nuestro tema ese hoy, mas hoy queremos ver cómo el ser humano fue creado para vivir y cómo el pecado trajo la muerte, ¿correcto? Y dentro de eso, esperanza, que es la salvación. El deseo de mantenerse con vida nos acompaña toda la vida. No importa la edad que uno tenga, uno quiere vivir, quiere vivir. Los Petras crearon la ciudad de Petra, que hoy incluso es uno de los atractivos turísticos, los Nebateos. Nebateos era un grupo árabe que existió en el tiempo, lamentablemente se terminó toda esa cultura también, mas ellos allá en Petra, que hoy es una de las maravillas que podemos visitar, podemos encontrar, existe un templo, un camino que lleva hacia una montaña donde ellos sacrificaban animales e incluso un bebé por año a una diosa que se llamaba Hal-Usa. Hal-Usa demandaba la vida, el sacrificio de animales y de un bebé por año. Las personas se atrevían a dedicar un bebé al sacrificio para que ellos puedan continuar con vida. Yo no sé si ustedes han escuchado en algunas culturas, incluso hoy, existen ciertos sacrificios de animales y de seres humanos. Hasta hoy, en algunas culturas, donde la tierra demanda de sangre, un dios demanda de sangre, o para apaciguar la ira de los dioses, o para hacer un pago a la tierra, o para hacer un pago, un sacrificio, se demanda. Esto viene desde mucho antes. ¿Cuál era la finalidad? Vivir más. Estaban dispuestos a sacrificar lo que más amaban, su propio hijo, un propio bebé era sacrificado. ¿Por qué razón? Porque querían vivir un poco más. Resultado, no existen más. Sin embargo, queda todavía allí parte de su templo, de la montaña donde realizaban ese sacrificio, porque ellos anhelaban la vida. Vivir un poco más. Querer vivir más. Obviamente hoy el ser humano continúa con ese deseo. Quiere vivir, quiere tener vida eterna. Solo que para tener vida eterna tenemos un solo camino. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Desde las culturas paganas y muy antiguas, se creía que las divinidades demandaban de sacrificios humanos para que ellos puedan estar satisfechos o para que ellos puedan bendecirlos. Lo contrario, la Biblia nos enseña que Dios no demanda del ser humano un sacrificio, es Dios mismo haciendo el sacrificio. En otra montaña, allá en Jerusalén, el Hijo de Dios fue sacrificado. Dios mismo ofrece el sacrificio a favor del ser humano. Mientras que en las culturas paganas el ser humano ofrece el sacrificio para apaciguar la ira divina. El Dios bíblico, Dios derrama su ira sobre su propio Hijo para salvar a la humanidad.
A partir de allí viene el concepto de salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este concepto vamos a ir trabajando hoy en nuestro estudio. ¿Por qué es que solamente tenemos vida cuando tenemos a Jesús? Para comenzar, podemos nosotros ver lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros existimos y nos movemos solamente por Él. Nuestra vida depende de Él. Pero la vida eterna, cuando habla acerca de la vida, está hablando de una vida eterna. Solamente lo tendremos cuando tenemos a Jesús. ¿Por qué razón? Muy bien, vamos a la historia. Una historia ya conocida. Génesis capítulo 3 es la historia de la caída del ser humano. Vamos a revisar algunos textos allí. Versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué razón Lucifer fue lanzado del cielo? ¿Cuál fue la razón principal? Porque él quiso ser Dios. Él quiso ser adorado como Dios. Isaías 14 y Ezequiel 28 dice que su corazón se enalteció y él dijo: yo levantaré mi trono. O sea, yo haré mi propio trono. ¿Para qué? Para que las personas me adoren. Un día él fue echado del cielo. Baja y aquí en la tierra, cuando ve la primera pareja creada, ¿qué cosa coloca en la mente de Eva? El mismo concepto. Tú puedes llegar a ser tu propio Dios. Tú puedes conocer el bien y el mal. Esa expresión, conocer el bien y el mal, puede ser traducido también de la siguiente manera. Tú puedes definir qué es bueno y qué es malo. Fíjense una cosa. Partiendo desde ese concepto, es lo que hoy Satanás ha colocado en la mente de las personas. Antiguamente no había mucha discusión sobre ciertos valores en la familia, en la vida. No había. Las cosas eran, la honradez era honradez, la honestidad. La familia tenía una estructura. Nadie discutía esa estructura. Pero llega un tiempo en que todo es discutible porque la verdad ya no es más absoluta. La verdad llega a ser relativa. ¿Y qué cosa es una verdad relativa? Es que cada uno tiene su propio punto de vista, a tal punto de que lo que para ti es pecado, para mí no lo es. Por el hecho de que tú mires una verdad, para mí no puede ser verdad. La misma filosofía del diablo. Tú no necesitas de un padrón moral. Tú necesitas crear tu propia moral. Tú necesitas definir qué es bueno y qué es malo. No esperes que la Biblia te diga que es pecado y que no es. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. El concepto de tú puedes llegar a ser Dios hoy está más presente en la mente de las personas. Esta generación moderna y posmoderna no quiere más caminar sobre principios. Quiere caminar bajo sus propios impulsos. Se ofende cuando alguien viene y le dice que está equivocado, porque ellos piensan inmediatamente que equivocado era para sus padres y abuelos, pero ahora están viviendo en otra etapa y en otra realidad. Pero detrás de eso está la filosofía del diablo. Tú defines qué es bueno y qué es malo. Ahora, nosotros tenemos que aprender a diferenciar un asunto. Quien define el bien y el mal no es el ser humano, es Dios. El ser humano tiene libertad para escoger entre el bien y el mal, no para definirlo. Porque el mal ya fue definido por Dios.
El ser humano tiene libertad para poder elegir, practicar lo bueno o lo malo, no para definir qué es bueno y qué es malo. Porque quien define es Dios. Y en la palabra de Dios encontramos esos principios. Muy bien, pero Satanás comenzó a sembrar esto en la mente de Eva. Imagínense que este pensamiento es muy antiguo. Y aquí encontramos algunos principios. Primero, Satanás nunca da la cara, siempre se disfraza. Recuerden que la serpiente se arrastra después de la maldición. Después, cuando Dios llama un juicio, dice, tú te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo. Eso significa que antes de la maldición la serpiente no se arrastraba. Y si no se arrastraba, ella volaba. Era uno de los animales más astutos y más bonitos. Satanás siempre escoge lo mejor. No da la cara, pero se disfraza para poder destruir. Número 2, Satanás siempre contradice o pone en duda la palabra de Dios. Él se acercó mencionando lo que Dios había dicho de manera contraria. ¿Qué cosa le dice a Eva? Con que Dios ha dicho. Muy bien, primero voy a colocar en tela de juicio lo que Dios dice y luego voy a tergiversar la palabra de Dios. Satanás continúa haciendo lo mismo hoy, colocando dudas sobre lo que Dios dijo y manipulando, tergiversando la palabra de Dios. Tercero, colocando en la mente del ser humano ideas contrarias a lo que Dios dijo. Dios dijo no, yo digo sí. Eva tenía la posibilidad de elegir a quién obedecer, la voz de una serpiente o la voz de Dios. Y a partir de allí, obviamente ustedes conocen todo el caos que vino por causa de la desobediencia. Mas la desobediencia fue un asunto de elección. No fue imposición, no fue arbitrario. Es más, Dios los advirtió. Ellos estaban advertidos. Mas fue un asunto de elección. En el asunto de Eva, Eva fue seducida. Adán no fue seducido. Adán cometió un pecado consciente. Consciente. Adán decidió unir su vida a Eva en la desobediencia. De manera consciente. Y luego vamos a ver cuál fue el plan que Dios tiene, Sadiel. Pastor, tengo una pregunta. ¿Por qué la serpiente recibió un castigo si en realidad estaba siendo usada por el enemigo? Muy buena tu pregunta. Satanás usa un disfraz y ese disfraz obviamente es la serpiente. Pero la serpiente era creación de Dios. Si es que Dios no hubiese colocado un castigo específicamente allí a la serpiente, Satanás no hubiese entrado a juicio. Porque ¿de qué manera Dios llamaba a Satanás? Satanás no estaba de manera presencial, sino estaba de manera disfrazada. Y si tú te das cuenta, Génesis 3:15, ahora ya no está hablando de la serpiente como animal, sino está hablando de la serpiente como Satanás. Así como Satanás usa la serpiente para seducir, Dios maldice a la serpiente. ¿Para qué? Para maldecir ¿a quién? A Satanás. Porque cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar, ya no está hablando de una serpiente literal. Está hablando de Satanás que usa la serpiente. Entonces la serpiente recibe la maldición por causa de un enemigo. Y a través de la serpiente, Dios también maldice a Satanás. Justo con la pregunta que le hice al pastor, ¿no? ¿Por qué también la serpiente? Y la respuesta del pastor fue genial porque alguien inocente tenía que pagar el precio de lo que hicimos. Y así como la serpiente también pagó el precio, ¿no? Siendo inocente, muchas cosas pagaron el precio siendo inocente. Un cordero pagó el precio y el Cordero de Dios, que es Jesús, pagó el precio por nosotros. Entonces,
La creación misma sufre un desequilibrio total a causa del pecado. Y la maldición, por ejemplo, la tierra fue maldecida. ¿Por qué? Si la tierra no tenía la culpa la tenía Adán. Otra cosa podemos ir discutiendo, ¿no? Finalmente la maldición nadie debía llevarlo. Dios debía llevar la maldición porque finalmente terminan culpando a Dios. Mira, Adán le dice, Señor, el problema no soy yo, fue la mujer que me diste. La mujer dice, no, el problema no soy yo, el problema fue la serpiente. Y la serpiente que hubiese dicho, el problema no soy yo, el problema es que tú que me creaste. ¿Quién termina siendo el culpable de todo? Era Dios. Por eso es que Dios allí coloca, al colocar las maldiciones por causa de la desobediencia, a cada uno por la parte que le correspondió dentro de su participación en el pecado. ¿Correcto? Muy bien. Adán y Eva necesitaban entender la relación entre pecado y muerte, y allí Dios revela su plan para salvarlos. ¿Qué cosa necesitaban entender Adán y Eva? Una sola cosa: el pecado genera muerte. ¿Y por qué genera muerte? Porque pecado es dar la espalda a Dios. Si solamente en Dios hay vida, cuando yo doy la espalda a Dios, yo entro en el territorio de la muerte. No hay manera. Lejos de Dios no existe vida. No existe vida. Dios es vida, Él es la fuente de vida. Una vez que me separo de Dios, ya estoy en territorio de la muerte. ¿Cómo se explica eso a una pareja que no tiene ni idea qué cosa es pecado? Entonces ahí aparece el primer sacrificio. Génesis capítulo 3, versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muy bien. Para que esas pieles puedan surgir, tuvo que haber ¿qué cosa? Sacrificio. Y debo admitir que cuando leí la historia de Cristo me conmovió muchísimo, y creo que hasta el día de hoy, si bien yo hice una carrera en el diseño, en las artes, no dejó nunca de ser para mí convincente la vida de Cristo. Creo que Él fue el punto ahí de inflexión en mi vida, que hasta el día de hoy, si bien he tenido crisis, está presente en mí como algo muy real. ¿Dónde aconteció el primer sacrificio? Allí en el Edén, volviendo a la pregunta de Sabdiel. ¿Cómo es posible que un cordero pueda morir por causa de un pecador? Cuando el pecado entró, hubo un desequilibrio tal que el sufrimiento, como ahora nosotros, el inocente llegó a sufrir por el pecador. ¿Hoy acaso niños no sufren? ¿Hoy personas inocentes no sufren? ¿Por qué? Por causa del pecado. Eso trajo la desobediencia. La desobediencia es como una bomba. Una bomba cuando cae a un lugar no solamente destruye el lugar, sino a todo lo que está a su alrededor. Mira todo lo que fue destruido por la desobediencia. Encontramos una serpiente maldecida, la tierra siendo maldecida, encontramos corderos siendo sacrificados. Eso trae el pecado. ¿Qué cosa es lo que trajo? Muerte. Adán y Eva deberían entender una cosa. La peor maldición que podían recibir por causa de la desobediencia es la muerte. ¿Quién hizo ese sacrificio? ¿No lo hizo Dios? Fue Dios quien trajo el cordero para que Adán y Eva ellos mismos pudiesen sacrificar. Ustedes pueden pensar y decir, ¿cómo yo sé de eso? Muy bien. Porque después, cuando se instala el santuario en el desierto, lo mismo que se hizo en el Edén, ellos lo harían de manera continua, todos los días. Porque el primer cordero fue sacrificado ¿dónde? Allí en el Edén. A partir de allí vemos todos los patriarcas sacrificando, todos. Vemos al pueblo de Israel sacrificando, pero ¿quién realizaba el sacrificio? El pecador. Entonces, Adán y Eva, ellos nunca habían visto la muerte, experimentado la muerte, nunca sabían de eso. Ahora ustedes imagínense ver a un inocente animal
morir delante de sus ojos por su culpa. ¿Cuál es la lección? El pecado trae muerte. Pero hay otra lección ahí. Esa muerte lo merecen ustedes. Pero alguien tomará su lugar para que ustedes puedan seguir viviendo. Entonces, la muerte de Jesús era una muerte sustitutoria, porque el inocente muere por el culpable. Me sustituye quien no debe. El Cordero murió por causa de Adán y Eva. La muerte merecían Adán y Eva, pero un Cordero murió en su lugar. En la cruz, quien debería estar allá éramos nosotros, porque nosotros merecíamos la muerte, mas estuvo el inocente. ¿Cuál es el concepto? El pecado trae muerte. Por eso es que sin Cristo no hay manera de poder vivir. No hay manera, porque el pecado lo único que genera es muerte. Y en Génesis 3:15 está la promesa que Dios hace allí. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está hablando, de paso, la primera promesa y la primera profecía, ¿no? Entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el calcañar. Está hablando para la serpiente, pero en sí la serpiente es apenas un símbolo. ¿Por qué? Porque detrás de la serpiente, ¿quién está? Satanás. Esa te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el calcañar. ¿Cuándo la serpiente hirió en el calcañar a Cristo? En la cruz. ¿Y cuándo Cristo pisoteó la cabeza de la serpiente? Cuando resucitó. Nosotros peleamos con un enemigo vencido. Todavía no está destruido, pero ya está vencido. En la cruz la serpiente mordió el talón, pero en la misma cruz y en la resurrección la serpiente recibió el pisotón en la cabeza, que finalmente será destruida y aplastada cuando vemos en Apocalipsis, después del milenio, cuando sea destruido Satanás, sus ángeles y todos los que unieron su destino con él. Pero ya peleamos con un enemigo vencido. Esa profecía, ¿dónde fue hecha? En Génesis 3:15. ¿Cuánto tiempo pasó desde la profecía hasta su cumplimiento? 4,000 años. Y durante esos 4,000 años, ¿qué cosa es lo que hizo Dios para poder tener la imagen viva en ellos? El sistema de sacrificios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cada vez que un cordero moría, ¿qué cosa es lo que representaría la muerte de ese cordero? Yo debo estar allí, mas Él está en mi lugar. Por eso es que cuando Juan vio a Jesús, en Juan 1:29, ¿qué cosa dijo? He aquí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante esos años, miles de años, miles y miles de corderos inocentes murieron para hacer recordar al ser humano la gravedad del pecado, pero no solo la gravedad del pecado, la gracia infinita de Dios, de colocarse en nuestro lugar para salvarnos. Sin Cristo no hay vida. No importa lo que tengas o lo que hagas, sin Él hay solo muerte. Hablando sobre el plan de salvación, ¿sabías que Dios ya tenía un plan para salvar a la humanidad antes de que el pecado entrara en el mundo? Para profundizar más sobre este tema, preparamos la revista Biblia Fácil Apocalipsis. En Apocalipsis dice que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso posible? Te invito a descubrirlo a través de esta revista extraordinaria. Puedes solicitarla ahora mismo enviando un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Te repito el número, más 5512 98 100 14 60. También puedes ingresar a nuestro sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica y vas a encontrar esto en formato digital, además de videoaulas que te van a ayudar en la comprensión de este mensaje. Solicita ahora mismo, es totalmente gratis.
Muy bien. La entrada del pecado arruinó todo. Sabdiel, cuando hizo la pregunta, ¿por qué la serpiente recibió la maldición? Si fue apenas el instrumento. Es que toda la creación se arruinó. Toda. Mas Dios a la serpiente le dio una maldición porque era la representación de Satanás. Satanás, un día eras el ángel de luz, ahora te arrastrarás sobre la tierra. Ahora tú sedujiste a Eva, te disfrazaste, mas un día te aplastaré la cabeza. Ya que toda la creación fue arruinada por causa del pecado, la serpiente apenas fue aquí el instrumento o la representación para decir el final. Tú usaste la serpiente, muy bien, yo usaré la misma serpiente para poder decirte cómo será tu final. Por eso es que ahí vino la maldición para él. Pero toda la creación, finalmente, hubo un desequilibrio completo en todo. El pecado trajo ruina, caos completo. Sí, Pablo. Aparte de la muerte, ¿hubo algún castigo en particular que afectase las vidas de Adán y Eva? Totalmente. La imagen perfecta de Dios en el ser humano fue mancillada y manchada, degradada por el pecado. Mira, Dios dio al ser humano imagen perfecta, más allá de los defectos físicos que trajo el pecado, no hablemos de lo físico, la capacidad intelectual, la naturaleza humana fue degradada, el ser humano perdió el dominio, ya no tenía más el dominio completo de los animales se sublevaron contra él, cuando antes Adán y Eva tenían el dominio completo de toda la creación. La capacidad que ellos tenían para poder solamente ver la santidad, el vestido de luz que tenían, el carácter que tenían, todo fue arruinado. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Dios? Como ya está todo arruinado, en el Edén Dios tenía 3 opciones. La primera opción, te dije, te desaparezco. Porque así es, la paga del pecado es muerte, no hay otra. La segunda opción, desaparezco mi ley. Porque si yo te dije no, entonces digamos que no era tan así. Entonces mi ley desaparece, ya no hay culpa, ya no hay pecado. Entonces tú sigues siendo mi hijo, no hay castigo, no hay nada. La tercera opción, mi palabra se cumple, mi ley se cumple, pero no te quiero desaparecer. Para salvarte, yo tomaré tu lugar. Por eso es que la ley de Dios nunca puede ser abolida. Lo que Dios dice nunca puede ser cambiado. Porque desde el Edén me muestra que su ley es eterna. De hecho, fue porque vi ahí en Génesis una parte donde, si bien castiga a la serpiente, después sigue con Eva y le hace un castigo bien puntual sobre el dolor, sobre traer a sus hijos con dolor y entre otras cosas. Igualmente a Adán, ¿no?, que tenían que ver con el sudor de su frente, ese camino trabajoso en la vida, penoso, ¿no? Y me pareció muy peculiar, porque creo que todos en la vida, si bien tenemos abundantes bendiciones, es un luchar, ¿no? Y me hizo pensar en eso. Muy bien. Entonces, el pecado trajo una degradación completa para la humanidad. Y la paga del pecado es muerte. Pero ahí viene la dádiva de Dios. Entonces, cuando Dios dice en Éxodo 25, hágame un santuario para yo habitar entre ustedes, es la manera de acercarse de Dios al ser humano. Pero no solamente porque quiero acampar con ustedes. Yo quiero que todos los días ustedes recuerden una cosa. Sin mí, ustedes están muertos. Y ustedes saben que en el santuario se celebraba ceremonias, había un sacrificio continuo todos los días. El santuario tenía división, ¿verdad? Al atrio entraban todas las personas, los pecadores, los sacerdotes. Al lugar santo solamente el sacerdote y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Las personas cuando se aproximaban al atrio, en el atrio habían 3 elementos. ¿Qué cosa había? Un lavatorio,
había un altar de sacrificio. En ese altar de sacrificio, el sacerdote esperaba a la persona. Vamos a imaginar que yo hoy día cometí una ofensa contra mi prójimo, pido perdón, pero también ofendí a Dios. Entonces, ¿qué cosa hago? Elijo un cordero, tenía que tener ciertas características, macho, ¿no? Tenía que ser de 1 año o tierno, especialmente para los sacrificios eran necesarios así, y sin defecto, porque ese cordero representaba a ¿quién? A Cristo. Entonces yo tenía que llevar ese cordero, acercarme hasta el altar. En el altar, el sacerdote no me decía, trajiste tu cordero, yo lo voy a sacrificar. No, el sacerdote me entregaba el cuchillo. Yo tenía que matar al cordero. ¿Qué cosa hacía el pecador? Tomaba el cuchillo y antes de degollar al cordero, colocaba su mano en la cabeza del cordero. Eso se llama transferencia, eso está en el libro de Levítico. Transferencia de pecado. Entonces yo cerraba mis ojos y yo confesaba mi pecado en secreto a Dios. Él conocía mis pensamientos, pero al colocar mi mano encima del cordero, mi pecado, mi culpa era transferido al inocente. Entonces yo mismo, una vez que había confesado mi pecado, degollaba al inocente. ¿Qué hacía el sacerdote? Tomaba la sangre, colocaba en los cuernos del altar, en una vasija el resto de sangre y lo dejaba chorrear, ¿no? Allí alrededor del altar del sacrificio, todos los días. Aparte el sacrificio continuo que se realizaba a 9 de la mañana y 3 de la tarde. Por eso es que cuando Jesús muere en Jerusalén, muere a la hora del primer sacrificio, 9 de la mañana. ¿Y qué hora se le entrega el Espíritu? 3 de la tarde, la hora del segundo sacrificio. Pero aparte del sacrificio continuo, había ofrendas de gratitud, ofrendas de paz, ofrendas pacíficas, pero ofrendas por el pecado, donde el pecador se acercaba con el cordero y él mismo degollaba. Él tenía que experimentar en carne propia la gravedad del pecado. Y con eso, ¿qué cosa estaba diciendo? Yo debía estar allí, mas Él está en mi lugar. Ahora en Isaías capítulo 53, miren la representación de Jesús. Cuando el profeta Isaías habla sobre el sacrificio de Jesús. Isaías capítulo 53. Vamos a leer el versículo 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de ¿quién dice? De Dios. La herida que recibió Jesús en la cruz era el juicio, la copa de ira que el ser humano debería beber. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Toma mi lugar. La herida que el ser humano debería recibir por causa del pecado, ¿quién lo recibe? Cristo. Aquí es donde vamos a entender que sin Cristo estamos totalmente perdidos. ¿Por qué razón? Fíjense una cosa. El pecado está en contra de la santidad de Dios. Entonces, como Dios es santo, ante el pecado solamente hay una opción: destrucción. No hay manera. Pero ahora el ser humano cayó en pecado. Y si Dios quiere destruir el pecado, iba a destruir al ser humano. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace entonces un Dios justo para acabar con el pecado sin destruir al ser humano? ¿Cómo? La ira que debía derramarse sobre el ser humano se derrama ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 26, cuando Jesús estaba en Getsemaní, qué cosa dice? Padre, si es posible,
pase de mí esta copa. ¿Qué copa está hablando Jesús? La copa de ira de Dios. La ira de Dios que merecía el ser humano, ¿sobre quién iba a ser derramada? Sobre Cristo. Cristo no murió en la cruz, la muerte que nosotros experimentamos, que hay esperanza de resurrección. Cristo murió en la cruz la muerte eterna, la muerte segunda. Por eso es que Él experimentó la separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Experimentó la muerte eterna. Y cuando Él vuelve a la vida, esta muerte que nosotros morimos, tienes esperanza, porque la muerte eterna yo ya lo vencí. La copa de ira que iba a ser derramada sobre ti, yo lo bebí. Yo lo bebí en tu lugar. Veamos a Juan capítulo 8. Miren lo que dice ese texto. Juan 18, versículo 11. Juan capítulo 18, versículo 11. Dice así. Jesús entonces le dijo, ahí le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cuando hay silencio en el Getsemaní, Él sabe que es la única manera de salvar al ser humano. Ustedes saben que cuando Jesús está saliendo, ahí aparece la turba, ¿no? Aparece Pedro y saca su espada y saca la espada a un siervo que se llamaba Malco. Jesús le dice, pon la espada en tu vaina, porque yo aquí he confirmado lo que en la eternidad hemos tratado. ¿Qué cosa? Si el hombre cae, la ira de Dios que debía ser sobre el ser humano, yo la beberé. Ahora viene el texto de Juan 3:16, que es el texto más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nadie se excluye del amor de Dios. Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, muy bien, el amor de Dios es para todos, pero la salvación para pocos. ¿Por qué razón? Si Dios ama a todos, ¿por qué no salva a todos? Muy bien. Es que el sacrificio realizado tiene que ser aplicado en la vida. ¿Dónde lo entiendo eso? Desde la Pascua. Ustedes se acuerdan cuando vino la última plaga sobre Egipto. Los israelitas, ¿qué tenían que hacer para que sus hijos primogénitos no mueran? Tenían que sacrificar el cordero y no solo sacrificar, tenían que colocar ¿qué cosa? La sangre ¿dónde? En la puerta. Es decir, de nada servía el cordero muerto sin la sangre aplicada. ¿Qué cosa dice Juan 3:16? Jesús murió por todos, el amor de Dios para todos. O sea, el sacrificio fue realizado. Pero ahora la sangre tiene que estar ¿dónde? En tu vida. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hebreos 4:16, ¿qué cosa dice Pablo? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué nos acercamos a Jesús ahora? Porque en el santuario Jesús aplica su sacrificio en mi favor. Hijo, ¿tú me aceptas a mí como tu Salvador? Sí. Entonces, tú no beberás la copa de ira, porque yo lo bebí en tu lugar. Pero la copa de ira será derramada sobre todos aquellos que despreciaron a Jesús. ¿Dónde está eso? En Juan 3. Vamos a Juan 3. En el mismo lugar donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren el versículo 36. En el mismo capítulo donde se habla del amor infinito de Dios, dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino ¿qué cosa? La ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿de qué cosa me vino a salvar Jesús? De la ira divina contra el pecado. Entonces ahora, ¿quién se salva? Aquel que acepta a Jesús como su sustituto, como su salvador. Tú bebiste por mí, yo no necesito beberla, por eso te acepto como mi salvador. Yo rechazo a Jesús, no quiero nada con Jesús. Muy bien,
la ira de Dios continúa sobre ti. Y un día Dios ha decidido exterminar con el pecado, acabar con el pecado. La ira divina recaerá sobre todos aquellos que rechazaron la gracia que fue concedida. ¿Sí? Siendo que desde el principio hubo un plan de que todas estas cosas pasaran, quizás todo esto que pasa tiene que ver con que nosotros mismos por nuestros propios ojos veamos que si nos alejamos de Dios no hay un futuro, no hay una cosa cierta. Por eso fue que todo esto tuvo que pasar. Todo eso tuvo que pasar por causa de libre albedrío que Dios dio al ser humano. No estaba en el plan de Dios el pecado, pero estaba la posibilidad de que el ser humano elija. ¿Por qué razón? Porque en el cielo Dios tampoco creó a los hijos. Dios no nos creó a Satanás. Dios creó un ángel de luz. Ahora, la entrada del pecado en el cielo es un misterio, en la tierra es una elección. En el cielo es un misterio. ¿Por qué en un mundo tan perfecto apareció una mancha de pecado? Misterio. Pero en la tierra ya fue una elección, porque ya existía el enemigo de Dios y ellos fueron advertidos. Mas ellos tuvieron que pasar una pequeña prueba para demostrar su lealtad. Ellos tenían la capacidad de elegir libremente. En el cielo obviamente todos eran libres, pero Satanás decidió elegir o eligió rebelarse contra Dios. Pero aquí en la tierra la elección estaba más clara. De todo árbol podrás comer menos de uno. Difícil hubiese sido. Solo de uno come, de todos nada. Es difícil. Pequeña prueba para poder mostrar lealtad y desobediencia. La lealtad y el amor a Dios. Y llegó la desobediencia. Entonces, nosotros hoy estamos viendo el pasado y decimos, ¿por qué hoy vivimos las consecuencias del pecado si yo no estuve en el Edén? Pues tampoco estuve en la cruz. Y en la cruz estuvo Jesús solo para poder ofrecerme la misma posibilidad que tiene Adán y Eva. Elige. Pero como ya viste cuál es el resultado de una mala elección, ahora tú elige bien. Hoy he puesto ante ti la vida y la muerte, dice Deuteronomio, ¿no? Sí, Verónica. Quería preguntarle, ¿qué es el pecado? Pecado en la Biblia es definido por lo menos con 10 términos, entre ellos cerrar al blanco, en fin. 1 Juan 3:4 dice, pecado es transgresión de la ley. Todo aquel que comete pecado transgrede la ley, o sea, es ir contra la ley de Dios. Pero pecado, en el sentido más completo, es vivir separado de Dios. Pecado no son acciones. Nuestro problema es que nosotros decimos, yo no soy pecador, no mato, no robo, no adultero. Y es más, sacamos a otro lado, soy honesto, buen padre, buen hijo, bueno. Entonces yo no soy pecador. Pecado es separación de Dios, no acciones. Nosotros confundimos el fruto del pecado con la raíz del pecado. La raíz del pecado es nuestra naturaleza. Los frutos aparecen en cualquier momento. Entonces, ¿qué es pecado? Separación de Dios. Yo puedo estar en pecado aún haciendo cosas buenas. Hay tanta gente que se perderá siendo buena. Mira, te voy a dar un texto bíblico. Malaquías capítulo 4. Cuando habla sobre la eliminación del pecado. Malaquías capítulo 4. Es el último libro del Antiguo Testamento. De paso, esta es la esperanza para donde Dios nos dice que el pecado va a ser eliminado completamente. Malaquías 4 dice así, he aquí viene el día ardiente como un horno. Mira, ¿quiénes son los que aparecen en primer lugar como aquellos que van a desaparecer? No son los homicidas, no son los ladrones, no son los corruptos. ¿Quiénes? Soberbios. ¿Qué es la soberbia? Un pecado oculto, acariciado. ¿Quién se preocupa? Soy orgulloso. A ver, ¿qué es alcohólico? Dice, yo quiero cambiar, voy a Alcohólicos Anónimos. Soy un alcohólico, quiero cambiar. No hay orgullosos anónimos. Soy orgulloso. Soberbios. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice así,
cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Te pregunto, ¿quién aparece en primer lugar? Incrédulos. O sea, después vienen los homicidas, los hechiceros, los fornicarios. Nosotros pensamos, quien se pierde es el malo, el ladrón, el adúltero, el hechicero. No. El soberbio está en primer lugar. ¿Quién más está en primer lugar? El incrédulo. El hecho de no creer en Jesús, no importa las obras buenas que haga, yo estoy perdido, porque pecado es separación de Dios. Cuando yo me independizo de Dios, vivo en pecado. Y luego van a aparecer los frutos del pecado. Pero debemos entender que el pecado es tan peligroso. Costó la sangre de Jesús. Mas ahora Jesús en el santuario está listo para poder perdonar nuestros pecados. Jesús fue el Cordero de Dios desde la eternidad. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, 6, capítulo 6, 1, aparece el Cordero de Dios triunfante. El que fue sacrificado, el que dio su vida, pero ahora es adorado. ¿Por qué? Porque Él ya selló nuestra salvación. El plan de salvación fue puesto en acción cuando la humanidad pecó. Antes del problema, Dios ya tenía la solución. Fuimos comprados con sangre, dice 1 Pedro 1:19. No se trata aquí de valórate, sino sé consciente. Tu vida vale la sangre de Jesús, ¿verdad? Por su gracia tenemos la certeza de vida eterna. Somos por gracia salvos. No somos salvos por lo que hacemos. Hay tanta gente que dice, no necesito de Dios, yo soy bueno, soy buena persona. Mira la Biblia. Homicidas, hechiceros aparecen en la lista después. Los primeros aparecen los cobardes y los incrédulos. Aparecen los soberbios, aquellos que desprecian la obra de Jesús. Estoy hablando para gente buena. Estoy hablando quizá para gente que dice, yo cometí un pecado. Si tú has cometido un pecado, hay solución, acércate, Cristo es tu Salvador, Él te perdona, te libra de la culpa, Él te salva. Pero te voy a hablar para gente que dice, yo no cometo nada malo, no hice nada malo a nadie. Eres pecador por el mismo hecho de no aceptar a Jesús. La incredulidad es un pecado, la soberbia es un pecado, el vivir separado de Dios es pecado, aún haciendo cosas buenas. Porque no te salvas por las cosas que haces, nos salvamos por la gracia de Dios. Y un día esa gracia fue extendida desde la cruz y todos los días se extiende para ti. Desde el momento que abres los ojos, la gracia de Dios está disponible. Por favor, no desprecie las oportunidades, porque la ira de Dios, dice Juan 3:36, vendrá sobre todos aquellos que despreciaron a Jesús como Salvador. Por eso Jesús es nuestra única salida, nuestro Salvador, al cual yo te invito a aceptarlo ahora mismo, en este momento. Acepta a Jesús como tu Salvador donde estás y dile, Señor, tú eres mi sustituto, yo te acepto en mi vida, dame tu perdón, tu gracia y salvación. La vida está llena de lecciones. Allí en el Edén, Eva eligió la voz de la serpiente antes que la voz de Dios. Y durante toda nuestra existencia, elegimos todos los días a quién colocar primero, a quién colocar en el trono de nuestra vida. Probablemente la idolatría sea el pecado más acariciado. Colocar un objeto, una persona, un trabajo, un título por encima de Dios. ¿Qué cosa es lo que más amas? La Biblia dice que aquel que tiene a Cristo tiene vida. Y si Cristo no es el primero y no está en el trono de tu vida, no importa lo que alcances o lo que hagas, estás en el territorio de la muerte. Mas hoy tienes la posibilidad de elegir a Jesús. Acéptalo, acércate a Él. Él te ama, Él te salvó. Su amor es tan grande, infinito, que el sacrificio fue realizado. Mas depende de ti que ese sacrificio sea aplicado en tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Gracias, Señor, por tu palabra, por el plan que estableciste para salvarnos. Te aceptamos como Salvador y ayúdanos para que nuestras elecciones sean siempre estar de tu lado.
En el nombre de Jesús oramos. Amén.